4, ¿no? Bueno, hay que rezar por el creo, el tren lo firmo, Ok, el ¿se acuerdan, no? Lo firmo que la vida, la cara se dio, Y entra materia hasta el miércoles probablemente. Vamos a tener que ver materia hasta el miércoles. Hoy día vamos a tratar de ver terminar de costos y estoy empujando que llegue hasta ahí nomás la materia. Hay varias personas del grupo que están tratando de empujar de que solo sea costos, que sería hasta el día. Y luego vamos a tener que ver algo miércoles. Capítulo 10. Capítulo 10 y 11 estarían. Claro. Estoy informando que solamente el capítulo 10 es. ¿Ya? Ya. Entonces, lo que estábamos ahora, y espero todas las preguntas hoy, y hartas preguntas hoy, ¿ok? Porque. Puta, las notas están. Entonces, hay que tratar de tener preguntas ahora. De todas maneras, igual es probable que tengamos chances al final del curso también, ¿ya? Pero no esperemos hasta ese último minuto, ¿ya? Tenemos de aferrar esta vez para los solemnes y aferrar todo vale. Aferrar es una buena palabra. ¿Usted acaba de llegar o no? ¿Sí? No, pero en serio, en serio. Porque yo dije hartas cosas antes de la nota. Entonces no sabe usted. Averígüelo eso. Sí, es que tuvieron malas las notas. Entonces estamos tratando de ver qué hacer. ¿Punto 5? ¿Qué sección será esa? No, nuestra sección le fue. Si es el promedio de las otras secciones, la nuestra no fue la raja. No fue la raja entonces. No, la nuestra es como un 3 y algo. Bueno, hay que rezar. No se la vamos a hacer nada. Pero en esta sección, darte, Ya, volvamos a esto entonces. Volvamos a esto para poder entender bien cosas. ¿Se acuerdan que vimos esto? Y esta es la condición de optimalidad de la canasta o la canasta de factores de insumos que hace que me cueste lo menos posible producir cierta cantidad de productos, ¿cierto? Esa es la condición de optimalidad, ¿ya? Entonces ahí la pregunta es, ¿de qué nos sirve esta condición de optimalidad? ¿A dónde vamos? Esa es la pregunta del millón, ¿ya? Y vamos a lo siguiente, aquí tienen que abstraerse un poquito de lo que vamos a ver ahora juntos, tienen que entender lo que vamos a ver ahora. La firma tiene que tomar una decisión, ¿ya? Que es cuánto producir, ¿no? Eso es lo que va a querer la firma. La firma va a decir, bueno, esta va a ser mi producción, mi oferta, ¿ya? Y acá estamos en una etapa anterior a esa, que es, dado la oferta, dado una cantidad fija de producción, yo quiero buscar la combinación de insumos que la hace la menos costosa. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Esta es la etapa en que estamos aquí. Estamos buscando la combinación de insumos, dado una cantidad fija, no sé cuál es, Q, yo voy a combinar los insumos de cierta manera que sea lo más barato posible. Una vez que yo tengo esa relación entre cantidad y lo más barato posible, ¿cierto? Esa relación que tengo, no tengo la de insumos, porque recuerden, quiero hacer Q, para eso necesito ciertos insumos y estoy buscando cuál es el costo mínimo. ¿Qué combinación de estos dos hacen que sea lo más chico posible? Una vez que yo hice ese cálculo, que es esa condición de optimalidad, voy a linkear estas dos cosas. Y ya no me interesa tanto los insumos. Me interesa decirle a mi jefe, jefe, cuando usted produzca 100 sillas, le va a costar 20 lucas. ¿Sí? ¿Ya? Eso le voy a decir yo. No, él no me pregunta cuántos martillos, cuántos serruchos, cuántos clavos, cuánta madera necesito. No le interesa eso. Le interesa saber simplemente que si yo quiero producir 100, ¿cuánto me va a costar? ¿Se entiende? Eso es lo que estamos haciendo acá.
esta relación. ¿Ya? Una vez que yo tengo esa relación, viene la decisión de, bueno, ¿y cuánto Q voy a producir? ¿Ya? Y esa es una decisión posterior a esa. Para allá vamos nosotros. ¿Se cacha? Porque aquí no estamos decidiendo cuánto Q. Lo único que estoy haciendo acá es decirle a usted cuánto le cuesta hacer cierta cantidad de Q. Pero eso no es necesariamente el óptimo. No es lo que yo quiero hacer. Yo sé que 100 sillas me cuestan 20, 200 me costarán 45, 300 me cuestan 88, no sé. Eso es lo único que sé aquí. ¿Vamos? Pero tuve que pasar por un proceso de optimización para entender cuál era la combinación de insumos más barata. ¿Están de acuerdo? ¿Estamos o no? Ahí estamos. ¿Ya? Pero todavía nos falta saber, bueno, cuánto va a producir la firma. No sabemos todavía. ¿Ya? Para eso, necesito explicarle un poquito esto de las trayectorias de expansión del corto y largo plazo. Básicamente, la trayectoria de expansión, y aquí viene una definición súper matemática, muy bonita, que me encanta esta definición, que es el lugar geométrico. Ya no importa, muy negro eso. El lugar geométrico de las combinaciones de capital y trabajo que permiten producir a mínimo costo las distintas cantidades. Es decir, cuando yo le digo a usted, o mi jefe me dice, produzca Q1, yo le digo, me va a costar tanto, ahí estoy. Después me dice, produzca Q2, ahí estoy. Produzca Q3, ahí estoy. Y después junto todos esos puntitos. Esa es la trayectoria de expansión. ¿Ya? ¿Vamos? En este caso, algo supuesto importante para describir la trayectoria de expansión y dibujarla es que los precios de los insumos estén fijos. No voy a estar diciendo cosas como que un día vale un precio y el otro día vale otro y me cambian los costos y las trayectorias de expansión. Entonces es raro, esto tiene que estar fijo, ¿ya? Entonces, esa trayectoria de expansión, es decir, los pares ordenados que encontré, me permiten construir el costo y por lo tanto me permiten hacer esta relación. ¿Ya? Que esta es la que me interesa, que yo les decía. El proceso de optimización que acabamos de hacer me va a entregar el L y K, ¿sí? Que van a ser estos puntos, L y K, y por lo tanto yo voy a poder describir esta trayectoria de expansión, pero a mí me interesa la relación entre Q y costo, me interesa lo que está acá abajo. Y para eso grafico esa cosa abajo. Entonces básicamente, esto se ve súper complicado, pero usted después cuando lo describe y optimiza, es súper sencillo. ¿Ya? Entonces, ahí está la trayectoria de expansión, y esa tiene una relación directa con cuánto quiero producir, Q1, y cuánto me va a costar. Bueno, está derecho, ¿no? Ya no importa. ¿Se cacha? Entonces acá tengo Q1, le dije a mi jefe, me dijo, produzca Q1. Yo voy, calculo óptimamente cuál es la cantidad de trabajo y capital que necesito, y luego me devuelvo y calculo el costo total de eso. Y pongo ese punto. Cuando me dice Q2, hago el mismo ejercicio, calculo el óptimo del trabajo y capital que me permite producir a mínimo costo Q2 y calculo costo total. Acuérdense que costo total es básicamente esto. Pero lo que encuentra cuando quiere hacer el costo mínimo. ¿Sí? Esos son. ¿Ya? Entonces termina con esta curva, que es la curva que a mí me interesa como productor. Yo no quiero pasar por cuánto serrucho, cuánto madera, cuánto me cuesta producir sencilla. Y viene alguien y dice 100, listo. Y 200. Y ahí hago mi cálculo, después digo, ¿dónde me convendrá aquí producir? Eso es otro ejercicio que vamos a hacer más adelante. Pero después viene esa pregunta, ¿ya? Aquí no respondí esa pregunta. ¿Está claro? Aquí no sé cuánto va a producir la firma, no tengo idea. A lo mejor le conviene aquí, o a lo mejor le conviene ahí. ¿Quién sabe? Depende de cuánto venda el producto, depende de todas esas cosas. Depende de la demanda. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, esta es la curvita que tratamos de hacer la clase pasada. No la dibujamos, pero sí encontramos los puntos que hacen que la condición de optimalidad se cumpla. ¿Ya? ¿Ya?
Y una cosa importante, siempre tiene el origen, la curva de costos de largo plazo. Siempre tiene el origen, siempre usted puede producir, decidir cero. Acuérdense que está en largo plazo, así que no tiene insumos fijos, son todos variables. Parto de mi empresa y todos variables. ¿Ya? Entonces, esta es la típica figura de costos, de curva de costos totales de libro. Esta es la de libro. ¿Ya? Y la del libro muestra distintas etapas. Ahora, intuitivamente, igual tiene sentido, a cierto punto. ¿Ya? Pero esta es la del libro. Lo que muestra, ¿cierto?, es una función de producción que tiene retornos, rendimientos crecientes a escala, aquí, luego como constantes y luego decrecientes. ¿Ya? ¿Se cacha? Entonces, si tiene rendimientos crecientes, ¿cómo son los costos en ese caso? Tiene rendimientos crecientes a escala, ¿cómo serán los costos? Decrecientes. Bueno, siempre está como la inversa, ¿se acuerdan? Cuando vimos aquí es lo mismo. ¿Ya? Por lo tanto, aumentos iguales de producción requieren de aumentos decrecientes de insumos. Entonces, esta es como la lógica que teníamos antes de, si necesito contratar a alguien más, como que se va a producir más y por lo tanto me va a costar menos llegar a donde quiero llegar. ¿Se acuerdan? El ejemplo típico, tengo que producir 100, el primero o la primera me produce 10, digo, pucha, voy a necesitar 10, el segundo y el tercero 11 y 12, digo, entonces a lo mejor no voy a necesitar 10, voy a necesitar menos costos, voy a tener que pagarle a menos gente. Por eso tiene rendimientos decrecientes el costo y crecientes la producción. ¿Ya? Típica curvita esa de libro. ¿Ya? Entonces, esta es como la curva que vamos a mirar. Entonces, va a ser en una parte cóncava, obviamente, y en la parte con rendimientos decrecientes a escala, voy a necesitar a más gente, ¿cierto? De nuevo, la lógica esta de que el primero produce 10 y te voy a llegar a 100, pero el segundo produce 9 y el tercero 8 y el cuarto 7, entonces voy a necesitar a más gente, me sale más caro. Entonces, como tengo rendimientos, rendimientos decrecientes a escala, me va a salir más caro, por lo tanto el costo va a ser con rendimientos crecientes. ¿Ya? Y ahí convexa en ese caso. ¿Estamos? Entonces ahí está la curvita, eso va a pasar, la relación sigue siendo la inversa, teníamos producto marginal, acuérdense, creciente, costos decrecientes, o al revés, y lo mismo con producto medio. Esto es lo mismo con rendimiento a escala, lo mismo, ¿ya? Y luego tenemos la curva de costo marginal. Y la curva de costo marginal se escribe así, o usted puede simplemente tomar la derivada, porque acuérdense, como tiene esta relación, costo total, ¿de qué depende? De Q, perfecto. Por lo tanto, el costo marginal es simplemente la derivada de costos totales con respecto a Q, o triangulito dividido por triangulito, ¿cierto? También está bien, es una aproximación. ¿Se acuerdan de...? Se me olvidó, amigo. ¿Cómo se llama la aproximación famosa? El polinomio Taylor. Esta es la aproximación de Taylor de primer orden, súper sencilla. ¿Ya? Entonces, el costo marginal va a ser la tangente de la curva en ese punto. La tangente, como siempre, la derivada. Y el costo medio es lo que siempre sabemos que es el costo medio. Costo dividido por Q, en ese punto. ¿Ya? Y la pendiente siempre, ¿se acuerdan? La pendiente del rayo que une ese punto con el origen es la pendiente de la curva de costos medios. ¿Y qué va a pasar con estas dos curvas? Lo que está pasando todo el rato. Vamos a tener los costos marginales cortando los costos medios, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Qué rayo? Lo que pasa es que usted tiene una curva de costos totales. Supongo que esta es la curva de costos totales. ¿Ya? Entonces, ¿y quiere calcular costo marginal? ¿Usted quiere calcular el costo marginal aquí? Usted calcula la pendiente, que es la derivada.
Entonces la pendiente de esa es el costo marginal. En Q2 lo mismo, ¿cierto? Se calcula la pendiente y esa pendiente es el costo marginal. El costo medio es la siguiente pendiente. Se toma el rayo que va de ese punto a ese, eso se llama rayo, y esa pendiente, esa, es la misma, es el costo medio en ese punto. Ya, entonces ahí tenemos, ¿qué está diciendo? Lo que se corta. Igual como se han cortado todas las otras curvas, la de costo de corto plazo, la productividad, ¿se acuerdan? También se cortaba, todos se cortan y esta relación existe siempre entre el costo marginal de largo plazo y el costo medio de largo plazo, se cortan el mínimo costo medio nuevamente. Y pasa lo mismo que pasa con los promedios y las cantidades, ¿cierto? La nota, si uno saca una mejor nota, ¿cierto? Si mi nota está por debajo de mi promedio viene cayendo. Si mi nota está por arriba de mi promedio va a ir subiendo. Cada ejemplo que ya hemos repetido hasta el cansancio de cuándo, en qué partes va a ser creciente o decreciente el costo medio. ¿Sí? Súper sencillo, eso tiene que pensar solamente en sus notas. O sea, no se bajonee con sus notas, pero piensen en la nota, digo yo, en el proceso de sacarse nota, y ahí vas a ver al tiro dónde está la parte creciente y decreciente del costo medio. ¿Ya? Ya. Bueno, aquí estamos, ¿cierto? En Q3, ¿cierto? La pendiente de tangente y rayo coinciden, ahí coinciden las dos, ¿cierto? El costo marginal es igual al costo medio, y ese es el costo medio mínimo. ¿Ya? Cuando ustedes le pregunten en la prueba, búsqueme el Q donde el costo medio sea mínimo, es suficiente que usted iguale el costo marginal con el costo medio y despeje el Q. Con eso es suficiente. ¿Ya? A la izquierda, ¿cierto? A la izquierda de Q3 tenemos que el costo marginal está por debajo del costo medio, ¿cierto? Y por lo tanto en ese caso el costo medio va a caer, decreciendo. ¿Ya? Entonces por debajo, cuando es más chico el costo marginal, el costo medio cae, y cuando es por la derecha, cuando es más grande el costo marginal, el costo medio crece cuando es más grande. ¿Ya? Entonces tenemos la misma relación, por eso esto no es tan difícil, sino simplemente lo difícil es encontrar el costo total. Esa es la parte peluda. ¿Ya? Y ahí tenemos un punto de inflexión en Q1, ahí arriba, y siempre está a la izquierda del punto, el costo marginal alcanza valor mínimo, este valor, ¿cierto? Esto no lo habíamos visto antes, pero el mínimo, el costo marginal siempre alcanza a la izquierda del costo medio mínimo, siempre se alcanza a la izquierda. Ya. Vamos a ver qué pasa cuando tenemos distintos retornos. ¿Qué nos va a pasar con la curva de costos? ¿Ya? Entonces, en este caso tenemos un proceso productivo con retornos constantes a escala. Lo que va a pasar ahí es que los aumentos en producción van a requerir aumentos proporcionales de insumos. Esos son retornos constantes, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan la definición de retornos constantes? Eso, ¿cierto? Como que la producción, cuando yo quiero duplicar los insumos, se me duplica la producción. Si quiero triplicar los insumos, a la misma proporción, se triplica la producción. Entonces como que va 1 a 1. Esos son retornos constantes. Lo que va a pasar ahí es que los costos van también a duplicarse si yo duplico la producción, ¿por cierto? Si yo tengo esta producción, si este es mi costo, y yo duplico la producción, es decir, duplico esto, bueno, se me van a duplicar los costos. Eso va a pasar con los retornos constantes a escala. ¿Ya? Entonces, la fórmula del costo total tiene un Q afuera. ¿Ya? Y eso es importante. Entonces le va a quedar algo así como el costo total. Va a quedar el Q afuera por una constante.
sí le va a quedar el costo total. ¿Ya? Y la gracia de eso es que cuando yo calculo el costo marginal de esto, ¿cuál es la derivada de esto con respecto a Q? Casi que constante. ¿Y cuál va a ser el costo medio? Constante, ¿cierto? Dividido por Q y queda constante. Entonces los dos van a ser el mismo. Son iguales los dos. El costo marginal y el costo medio es igual. ¿Ya? Entonces termino en una línea de costos totales y una línea horizontal en el costo marginal o el costo medio. ¿Ya? Eso pasa con retornos constantes a escala. ¿Sí? Los tienen que especificar que tiene retornos Sí. O le pueden decir, ¿cómo es esta función de producción? ¿Qué retornos tiene? y no la muestran. Y la muestra. Tienen que saber si el retorno es constante o no, con eso detallado. ¿Estamos? ¿Cierto? Ya. Entonces, ahí tenemos los retornos constantes a escala. Esa es la forma en que la función de costos funciona. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando tengo retornos crecientes a escala? ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar con retornos crecientes a escala? ¿Qué pasa con retornos crecientes a escala? Costo creciente, ¿cierto? El costo a largo plazo aumenta proporcionalmente menos que la producción. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la producción, digamos, es súper eficiente, ¿cierto? Retornos crecientes a escala es como súper eficiente. Cuando duplico los insumos, ¿qué pasa con mi producción? Más que el doble, ¿cierto? Mucho más que el doble. Entonces, como que le pongo poquitas cosas y aumenta mucho. Bueno, cuando le pongo poquitas cosas es porque me cuesta poco también. ¿Ya? Entonces pasa que el costo total de la labor aumenta proporcionalmente menos que lo que aumenta la producción. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el aumento de producción requiere un aumento proporcionalmente menor en insumos. ¿Ya? Viéndolo de otra manera, si yo tuviera un target de producción, ahora llego más rápido, ¿cierto? Por los insumos. Con poquito insumo llego rápidamente. En otro caso, me cuesta llegar. Aquí no. Aquí llego rápidamente. Entonces me cuesta menos. ¿Ya? En ese caso, lo que nos va a pasar es que el costo marginal va a tener este tipo de curva, ¿cierto? Y el costo marginal es decreciente y siempre va por debajo del costo medio. Siempre nos va a pasar esto en los retornos crecientes a escala. El costo marginal va a ir por debajo de los costos medios. ¿Sí? Va a tener costos medios decrecientes todo el rato. ¿Sí? Porque cada vez voy a ir aumentando cada vez que va a pasar y voy a duplicar los insumos y más voy a producir. Entonces cada vez va a ser como más barato, digamos. ¿Sí? ¿Está claro, no? Porque tiene retorno, estamos suponiendo que tiene retornos crecientes a escala en todo el plano, digamos, en todo el dominio, eso que está buscando, en todo el dominio. ¿Sí? Entonces imagínense más adelante, me meto más insumos, dígame. ¿Cómo eran los retornos constantes? Como la curva es horizontal. Eso significa que siempre se mantienen iguales, ¿no? ¿Perdón? Eso significa que siempre se mantienen iguales, ¿no? Constantes. Claro, usted duplica su capacidad y lo que va a pasar es que va a duplicar su producción. ¿Ya? En este caso no. En este caso lo que va a hacer es cuando usted duplica su capacidad, sus costos caen. Porque hizo mucho más ahora. No duplicó su producción. No sé, quintuplicó su producción cuando duplicó su insumo. ¿Ya? Ejemplos de ese tipo de firmas. ¿Quién conoce una firma así? Se cachan al tiro por su tamaño. Porque ¿qué es más eficiente para esta firma? ¿Qué es lo más eficiente para esta firma? ¿Ser chiquitita o ser grande? Eso es un monopolio natural. Pero vamos a firmas que sean grandes, que ustedes miren y digan, oh, qué grande esta firma. Supermercado. Esta es una firma como un supermercado. Ellos necesitan tener producciones, insumos, harta cuestión, grande. Eso es mucho más eficiente para ellos que tener poquito, que lo almacenen. Esto es uno. Entonces, mientras más grande, mejor. Ahora, en la vida real hay un límite probablemente y hay costos que están asociados por
porque después se hace difícil, no sé, pues, aquí no tenemos costos fijos, pero probablemente en esta industria tengamos. Imagínense una cuestión muy grande, la logística debe ser más difícil, la gente que está arriba tenía un board más grande, empieza a ser más costoso por los lados. ¿Okay? Pero en términos de, digamos, de la producción del producto, es más barato en un supermercado. Eso. ¿Ya? Y después tenemos retornos decrecientes a escala, donde las firmas, ¿cierto?, duplican sus insumos. ¿Y qué pasa con la producción? Es menor que 2, pues 1,5 veces no. ¿Ya? En ese caso, obviamente, los costos de largo plazo aumentan proporcionalmente más que la producción. Obvio. Porque ahora para llegar a la misma producción necesito mucho más insumos que antes. Si yo quisiera duplicar mi producción, necesito el doble de insumos o más que el doble. Más que el doble, ¿cierto? Si yo necesito duplicar mi producción, necesito más que el doble de insumos. Entonces, los costos me van a crecer más que el doble. Porque yo necesito 3 veces los insumos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces tiene costos totales crecientes. ¿Ya? Y por lo tanto, ¿cierto? Costos marginales y costos medios también que van para arriba, y el costo marginal siempre está por arriba del costo medio. Porque mientras más grande, peor. Más grande, peor la cuestión. Mal. No, mal ahí. Ya. Y aquí les voy a poner un ejemplito chiquitito de lo que estábamos recién discutiendo, los monopolios naturales. ¿Ya? Entonces, el conjunto de firmas que producen productos idénticos, ¿cierto? Esa es la industria. Y el monopolio natural es una industria donde producción de mercado se realiza a menor costo cuando se concentra en una sola firma. ¿Ya? Entonces, eso va a pasar, y ustedes ya tienen una respuesta de cuándo van a pasar los monopolios, cuando los costos medios son decrecientes. ¿Ya? ¿Cuándo pasa eso? O sea, cuando pasa eso. Es lo que hablamos intuitivamente, mucho más grande, mejor. ¿Ya? Entonces ahí va a tener un monopolio natural cuando tenga esta forma. Acá está descrito así como bien, digámoslo, de libro. Quizás más cercano a esto, una curvita así más o menos. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces eso va a pasar con los monopolios, cuando tengan costos medios decrecientes. Ahí van a existir. Y tiene sentido porque acabamos de ver cuándo existen costos medios decrecientes, cuando tengo retornos crecientes a escala, y entonces el costo total de largo plazo aumenta proporcionalmente menos que la producción. Entonces eso me dice que mientras más grande para mí es mejor, mucho mejor. Mientras más grande, más voy a producir y menos me va a costar. No es que menos me vaya a costar, pero me va a costar proporcionalmente menos de lo que me costaba antes. Entonces los primeros 100 me cuestan algo, los siguientes 200 me cuestan no 2 veces los 100, me cuestan mucho menos. Entonces me conviene hacer 200 y 300 y 400, ¿cierto? Entonces eso va a pasar con costos medios decrecientes. Yo voy a tener monopolio natural, ¿ya? Y eso me lleva a preguntar un elemento importante en la industria. ¿Cuál es la escala eficiente mínima? ¿Ya? Esta escala eficiente mínima es justamente cómo tiene que ser el tamaño de esto para que sea súper eficiente. ¿Ya? Súper eficiente, lo más eficiente posible. ¿Cuál es la escala eficiente más chica de todas las que puedo tener? Y lo que nos va a pasar en este caso es que la escala está súper a la derecha, está muy a la derecha. Nos va a pasar que es súper eficiente, y eso pasa cuando usted mira las industrias cuando empiezan a crecer y después realmente se fusionan. Se fusionan. ¿Y por qué? Porque las dos juntas, o las dos separadas, están por acá, entonces tienen costos más grandes que estar acá. Se dan cuenta de eso, se juntan y bajan sus costos. ¿Ya? Por eso hacen las fusiones en general. Es porque se dan cuenta que tienen cierta sinergia, cierta eficiencia y se juntan. ¿Ya? Ahora, eso trae problemas, ¿no? ¿O no? ¿Trae problema o no? Sí, pues de libre competencia. Trae problema de libre competencia. Porque quizás tienen ciertas barreras que no hacen que las otras puedan entrar y por eso son eficientes así y se juntan y tienen más barreras. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque a veces no es que venga de aquí nomás el monopolio, viene de otros lados también.
Entonces hay que tener cuidado y hay que tener un buen ente regulador antimonopolio. ¿Ya? Entonces, esta va la que va a sobrevivir en el mercado. ¿Estamos? ¿Sí? Ya. ¿Dudas hasta aquí? Encima de más dudas. Cuéntame. Cuando eran retorno a escala creciente, dijo que el costo marginal siempre iba por debajo del costo total medio. ¿Cierto? Retorno creciente, esta. Entonces, cuando es decreciente, ¿qué pasa con el costo marginal? Siempre va por arriba. Ah. Siempre va por arriba. Cuando es creciente y cuando es decreciente esa escala, ¿cierto? Siempre el costo marginal, los dos son crecientes, el costo marginal y el costo medio, pero en este caso el costo marginal siempre va por arriba. Se me hace cada vez más difícil. ¿Cierto? Cada vez se me hace más difícil la cosa. Entonces, por eso es más grande. Y como tengo costos medios crecientes, es que además, silencio, piensen esto también. Para que mis costos medios sean crecientes, ¿qué tiene que pasar con el costo marginal? Por definición, para que sean. Tiene que ser mayor al costo. Tiene que ser mayor, entonces siempre tiene que estar por arriba. Y lo mismo acá, si mi costo medio es decreciente, siempre mi costo marginal tiene que ir por debajo. Que es un poquito el dibujo que está acá. Si usted mira esta parte, nosotros dibujamos esta parte en un lado y esta parte en otro lado. Tenemos costos medios decrecientes, siempre el costo marginal va por debajo. Costos medios crecientes, siempre el costo marginal va por arriba. Entonces, después cuando yo le paso retornos crecientes o lo que decreciente, o sea, un pedacito de la figura, ¿no? Siempre tiene que bajar esto. Bajar eso y en este caso tiene que bajar eso otro. El marginal está por arriba y el marginal está por abajo. Siempre. Si no, no me va a cuadrar la cuestión. Si no, va a pasar que se puede cortar. Dígame. Yo quiero un duda en el primer gráfico. Primer gráfico, vamos para atrás. El... ¿Este o más atrás? No, más atrás. Ese, el de arriba. Ah, el de arriba es este nomás. Es este. Es cómo construyo ese. Sí, es peludo ese construirlo. Entonces lo que uno hace acá es, para encontrar ese punto que está ahí, ¿ya? Que me permite calcular, ¿sabes que es el punto KL? Ese punto, entonces vamos a escribirlo acá y después vamos a ver cómo lo calculamos. Hay que entender bien eso, si no. Entonces, una vez que yo le dije Q1 y tú me encontraste L1 y K1. ¿Qué son L1 y K1? Son simplemente la combinación de insumos que hace que para producir Q1 me gaste la menos plata posible. ¿Ya? Porque yo podría producir Q1 con K, no sé, L8 y K0 o K, lo que sea. ¿Podría producirla ahí o no? Además, si estoy en la ISO, ¿cierto? En la ISO producción, ISO cuenta de producción, ahí pues estoy en la Q1, así que sí, pues cualquiera que esté aquí en esta curva me sirve. Pero esta o ese, ¿cacha cuánto me cuesta? Me cuesta eso, que es mucho más que esto rojo. Me cuesta todo esto. Caleta plata. Entonces, no quiero hacer eso. Entonces voy a buscar otro, igual me sigue costando más, hasta que llego a ese punto que es el que me cuesta menos. No puedo bajar más, porque si bajo más, no voy a poder producir Q1. Entonces encontré estos puntos. Estos son puntos, si se recuerdan, L1 va a ser función de qué? De varias cosas, pero una en particular. Con confianza. L1 va a ser función de qué? Cuando yo resuelvo la cuestión va a salir Q1, ¿cierto? Esto va a aparecer en Q1 ahí. Y acá también, pues. Entre otras cosas. Pero van a ser funciones de Q1. Por lo tanto, cuando yo escriba el costo total, eso va a estar en función de Q1, eso va a estar en función de Q1, así que eso va a estar en función de Q1.
¿Ya? Por lo tanto, cuando yo tenga Q1 acá, voy a poder graficar ese punto. Voy a poder graficarlo ahora. ¿De acuerdo? Listo. Ahora con Q2 hago el mismo ejercicio y encuentro un Q2, un K2 y un L2. Y calculo un CT, vamos a ver CT1, CT2. Y después con otro 3, y ahí pasa que tengo esa curva que está ahí, la que está abajo. Y así la construyo esta curva. Lo que uno hace al final es algo genérico. Para no poner Q1, Q2, Q3, pone Q1 más, calcula el K y el L para S en particular, y después grafica ese gráfico. ¿Está más claro o no? Sí. Si no, Sí, más claro. ¿a todos les quedó más claro ese gráfico, no? ¿Alguien tiene más dudas de ese gráfico? ¿Sí, digo? ¿O no? ¿No estás seguro? Ya, entonces eso es lo que va a pasar. Ahí tenemos la curvita, y luego esa curvita de arriba puedo construir estas dos curvitas de acá abajo, que son el costo marginal y el costo medio. ¿Ya? Y luego tengo ciertas propiedades sobre partes crecientes, retornos crecientes o retornos decrecientes o constantes. ¿Ya? Ya. Entonces vamos a pelear que esto hasta aquí llega la materia. ¿Ya? Si no, vamos a tener que seguir trabajando y por eso vamos a hablar un poquito de esto, un poquito. Tenemos harto tiempo. Ya. Entonces vamos a hablar de la oferta de la industria, que es básicamente la segunda parte de lo que hasta aquí hemos llegado. Nosotros hemos llegado hasta saber costos marginales y costos medios, pero nos interesa, nuestro meta final es poder encontrar la oferta de la industria para juntarla con la demanda de la industria y encontrar qué cosa. ¿Y qué es lo que es el equilibrio? No, la cantidad productiva es una parte del equilibrio. ¿Cuál falta? Falta otra parte del equilibrio. El precio. Eso es lo fundamental. Esto se llama teoría de precios. Eso es lo que queremos hacer, precios, calcular precios. Nada más. Estar seguro de que los precios nos están entregando información resumida de la oferta de la industria, de la demanda de la industria. ¿Ya? Entonces, el precio es importante. Entonces, lo primero que vamos a entender es nuevamente esto de sobrevivir en la industria. Va a requerir poder producir a costo mínimo. Nosotros vamos a estar en un lugar, ¿cierto? Y vamos a producir esa industria siempre y cuando nosotros podamos ser eficientes. ¿Ya? Si no vamos a quedar fuera del mercado y nos vamos a ir. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si, ¿cierto? El tamaño, ¿sí? Mínimo, eficiente mínimo es Q0, ¿cierto? Ese puede ser, ¿cierto? Ese Q0 que está ahí. Y es un 20% del mercado, va a pasar que van a haber pocas firmas en la industria y va a estar relativamente concentrado esta industria en particular. ¿Por qué? Porque es el tamaño óptimo de firma, 20%. Entonces van a haber 5. ¿Sí? Si 20% es más o menos el tamaño óptimo, van a haber 5 firmas en la industria, entonces va a estar más o menos concentrado. ¿Ya? Ahora, si Q0 es más chico, la industria cada vez más desconcentrada. ¿Ya? Entonces, para que cachen que eso es lo que quiere decir que tiene que ver con el tamaño. ¿Ya? Entonces, si estamos en este panel, va a pasar exactamente lo de poquitas firmas. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, en estos dos lados, que son las... ¿Se acuerdan? Este de acá viene de aquí, pues. De aquí, de este. Donde aquí, esta forma de tener este costo medio, la forma del costo medio nos empuja en la industria a estar concentrados. Va a empujarnos. ¿Por qué? Intuitivo de nuevo, por lo que acabamos de decir. Mientras más grande, ¿cierto? Mientras más insumos tenga, mucho más voy a producir y cada vez me va a salir más barato. Entonces el costo medio es decreciente y por lo tanto me empuja a ser grande. A todos nos empuja a ser grande, digamos así.
¿ya? Y algunos sobreviven y otros no, pero terminamos siendo grandes finalmente, ¿ya? En estos otros dos paneles, lo que va a pasar es que en algunos casos, ahí vamos a ver en qué caso en particular, pero en estos dos paneles, lo que nos va a pasar es que vamos a tener hartas firmas. Hartas firmas porque justamente yo no quiero crecer tanto, porque si crezco tan harto, ¿qué va a pasar? Suben los costos. Y eso intuitivamente, ¿qué va a pasar conmigo? Pierdo plata o me hago un poco competitivo. ¿Están de acuerdo? Entonces, si yo soy muy grande en este mercado, recuerden que este es un mercado que está hecho para que los costos medios sean crecientes. Y usted me dice, no, pero lo que pasa es que cuando empiezan a crecer son más eficientes. Sí, pero entonces estamos en este mercado. En esta industria estamos. ¿Ya? Entonces, aquí hay que suponer que estamos en esta industria. En ese caso, voy a querer ser un poquito más chico. ¿Ya? Y va a depender de las características de la industria cuán chico voy a ser. Lo más o menos parecido acá. Ahí vamos a ver qué va a pasar ahí. Pero más o menos parecido ahí. ¿Estamos? Entonces, la industria, usted mira la industria y ve cuán concentrada o desconcentrada está, le entrega información, supongamos que está todo funcionando bien, le entrega información sobre qué tipo de costos medios existen en esa industria. Entonces, en una industria muy concentrada, con pocos actores, uno intuye que los costos medios son decrecientes. Y en una industria que es menos concentrada y hay muchos actores dando vuelta, uno intuye que los costos medios son crecientes. ¿Ya? ¿Estamos? Muy bien. Ahí haciendo la industria pequeña. Muy bien. Muy bien. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos retornos constantes a escala, para producir Q2, ¿cierto? La firma obviamente elige esta combinación óptima de insumos para ese nivel, ¿ya? En el corto plazo, ¿qué va a pasar? Y de aquí viene la relación con qué pasa en el corto plazo. Uno de los insumos está fijo, ¿ya? ¿Estamos? ¿Se acuerdan que uno de los insumos, en este caso K, va a estar fijo? Por lo tanto, si yo quiero producir una cantidad distinta de dos, ¿ya? No va a ser con esta combinación óptima. Nunca va a ser con esta combinación óptima. Siempre, o justo le puedo apuntar ahí, pero siempre me va a pasar que dado que yo tengo uno de los insumos fijos, esto es Q y costos. No están los factores aquí metidos, ahí en ese gráfico. Pero lo que me va a pasar a mí, siempre, es que yo voy a querer, supongamos que estoy en 2 y justo en 2 fijo el insumo fijo a ese nivel, ¿ya? Para que se entienda mejor. Supongamos que lo tengo que fijar a cierto número, da lo mismo, voy a fijarlo. Entonces voy a producir 2. En el largo plazo necesito 3 de trabajo y 2 de capital. Y supongamos que fijo el capital en 2. ¿Ya? En ese caso, lo que va a pasar es que si yo quiero moverme ahora a 3, ¿cierto? Voy a encontrar otra combinación en el largo plazo de L y K que ya no va a ser 2. Por lo tanto, me va a costar más plata en el corto plazo producir los 3 que en el largo plazo, porque en el largo plazo soy capaz de buscar la combinación óptima de L y K. En el corto plazo no puedo. Por lo tanto, la curvita de corto plazo, el costo de corto plazo está por arriba del largo plazo. ¿Ya? Para ese fijo capital que estoy dando. ¿Estamos? ¿Sí o no? ¿Está claro, cierto? ¿O no está tan claro? Sí, claro que lo puedo repetir. Entonces, supongamos que estamos en el largo plazo. ¿Ya? Supongamos que estamos en el largo plazo. En el largo plazo tenemos insumos variables, K y L. Si yo le digo que necesito producir 2, usted tiene que ser capaz de encontrarme los K y L óptimos que hacen que yo produzca 2 a mínimo costo. ¿De acuerdo? ¿Sí? A mínimo costo. ¿Estamos?
Vamos al corto plazo, al corto plazo, K0 es 2. Corto plazo. ¿Sí? ¿Sí? Corto plazo. K0 vale 2. ¿Qué L tengo que encontrar para producir 2? ¿Qué L me va a salir aquí? ¿Qué L en el corto plazo me va a salir ahí cuando yo quiera producir 2? En el corto plazo, cuando este está fijo en 2. Hay muchos 2 dando vueltas. ¿Cuánto L voy a necesitar para producir Q igual a 2? En el corto plazo. 3. ¿3? ¿Por qué? ¿Por qué 3? Porque estoy buscando el mismo Q. Porque va a ser el mismo punto, ¿cierto? Así que sí, 3. Una vez que yo fijé el capital en 2, y yo sabía, un amigo me contó, que en el largo plazo el óptimo para producir, voy a poner 5, porque no se confunde, para producir 5 era 3 y 2, y yo ahora en el corto me fijan capital en 2, la única posibilidad que tengo básicamente de producir 5 va a ser con 3. Por lo tanto, en ese caso hipotético, el costo de largo plazo coincide con el costo de corto plazo. ¿Sí? Coinciden los dos. Sí, porque me fijaron el capital justo en el óptimo de largo plazo. Así que no tengo una alternativa, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos, no? ¿Está bien ahí ese punto o no? ¿Se entiende ese punto o no? Está muy raro ese punto. ¿Más o menos? Es súper intuitivo. Voy de nuevo. Estoy en largo plazo. Me piden producir 5. Por alguna razón mágica, si no ven el caso acá, encuentro los valores óptimos del largo plazo. Largo plazo, estamos en largo plazo. Los encuentro, ahí están. Y calculo el costo. 8. A lo mismo. ¿Ya? ¿Sí? Voy al corto plazo ahora. No sé cómo lo hice, pero volví al corto plazo. Da lo mismo. Y en el corto plazo yo le digo a usted, ¿sabe qué? El capital está fijo en 2. Quiero que usted produzca 5. ¿Cuántos L necesita? Quiero que en el corto plazo produzca 5, pero yo le voy a fijar los insumos en 2. ¿Cuánto va a ser el L? ¿Se convencen que va a ser 3 o no? Sí, pues porque si no, supongamos que fuera 5. ¿Hace sentido que yo produzca 5 con esto? No, pues porque aquí me dijeron recién que esta es la misma función de producción, no ha cambiado nada. Solo fijé esto. Así que tiene que ser 3. Entonces, ¿cuánto es el costo total de corto plazo para producir 5? Si estoy usando 2 de capital, 3 de trabajo, igual como usaba antes, al mismo precio de capital de trabajo, 8. Tiene que ser 8. Entonces los dos puntos tienen que coincidir. ¿Sí? ¿Ya? Estamos en ese mundo estamos. ¿Ya? Ahora voy y le digo, ¿sabe qué? Produzcame 6. Le cambio la cuestión. Y acá le digo, produzcame 6. ¿Qué va a pasar aquí? Este está fijo. Aquí me va a dar, no sé, voy a inventarlo. Me va a dar eso. Simplemente. Acá tengo fijo 2. ¿Cuánto va a ser L? No sabe. Va a ser un número. Estrella también. El costo de esto, a largo plazo, me dio 9. Inventando. Ese está fijo en el corto plazo. Es 2. Ya no lo moví, ya no cambió 1,6 ahora. Es 2. ¿Cuánto va a ser el costo más o menos?
Va a ser 8, 10 o 9, por ejemplo. Sí, pues, mayor a 9, 10, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ahora no estoy en el punto óptimo de costo mínimo, este es el mínimo costo. Así que este, cualquiera sea el punto, tiene que ser un costo más alto. No puede ser más chico. Porque acá arriba estoy en el mismo costo y acá no me deja. ¿Por qué? Porque tengo fijo el 2. Por lo tanto, este punto de arriba es más grande que ese. Lo mismo abajo. El punto de arriba más grande que ese. Cualquiera sea el nivel de producción que yo intente hacer aquí y los compare, me voy a quedar fuera. Va a haber un punto en que justo le voy a chuntar. Va a haber un punto en que lo voy a chuntar, ¿cierto? Porque hagamos la pensada en reversa. La pensada en reversa. Esto es bien interesante porque van a entender bien esto. Hagamos la pensada en reversa un segundo. Suponga que yo en el corto plazo le digo el capital está fijo en 5. Pregunta. ¿Va a existir un Q? Esto en el corto plazo, acuérdense. Largo plazo, corto plazo. ¿Va a existir un Q? Que le voy a llamar QCP. Tal que cuando yo calcule el QCP acá abajo, uno de los óptimos sea 5. ¿Va a existir un punto así aquí que haga que justo le achunte al K de largo plazo o no? ¿Qué cree usted? Sí, va a pasar eso. Va a haber alguno de estos. Quizás no ese, quizás otro. Quizás el Q, aquí por ejemplo, yo parto del 1 y me va a dar o no me va a dar con el 1. Si yo pongo acá 1. Para ese gráfico. No, no me va a dar. Pero sí 2. Si lo hago con 3, tampoco. 1,5, tampoco. Y de repente va a ser 2, ¡pum! Y lo va a chutar. ¿Ya? Eso le va a pasar siempre. Cada vez que usted esté en el corto plazo y tenga un K fijo, va a haber algún Q en que le va a chuntar justo. Pero en todos los demás, no. Por lo tanto, siempre, termino, el costo de corto plazo está por arriba del de largo plazo. Varía todo, sí. Es la pillería. ¿Ya? Entonces, la curva de costo de largo plazo siempre está por arriba de la curva total de largo plazo. Y van a coincidir solamente para el nivel de producción para el que la planta, el K0 igual a 5, fue diseñada originalmente. Obvio. Va a ser tu nivel de producción que justo van a coincidir. Y el resto no. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Ya? Eso incluso aunque la firma tenga rendimientos constantes a escala. ¿Ya? Porque va a pasar que el costo medio y corto plazo primero decrece y luego crece. Eso va a pasar. ¿Ya? Entonces, para todo tipo de retorno. Vamos a verlo aquí. ¿Ya? Entonces el costo medio primero decrece porque la función de más trabajadores permite dar mejor uso a las máquinas, luego está fijo, y después crece porque las máquinas son insuficientes. Al principio, sin mantener suficientes trabajadores, voy a pasar por una decisión donde justo lo voy a apuntar, y después de nuevo va a ser insuficiente porque ahora las máquinas son pocas. ¿Ya? Esa es la lógica de esto. ¿Ya? Al principio tengo mucha gente, poca máquina, está fija, el galpón está fijo, pero tengo muy poquita gente, entonces no es óptimo, y va a llegar un punto en que voy a seguir creciendo en trabajadores y voy a estar en el nivel óptimo de largo plazo. Así va a estar pero dándole duro y digo, voy a contratar a más. Y ahí cometí el error porque contrato más y ya son muchos para la fábrica. Entonces no estoy en el óptimo. ¿Ya? Eso va a pasar siempre en este ciclo. Siempre va a pasar esto. ¿Ya? La curva de costos medios tiene forma de U, eso va a pasar, y es tangente a la curva de costo medio de largo plazo en Q2. ¿Ya? Y lo que va a pasar, y lo más interesante de esto, que ustedes se van a pensar, hay curvas de costos de corto plazo para todos los niveles de insumo fijo.
Si yo ahora le digo, ¿sabe qué? No es una máquina, sino que ahora está fijo en dos máquinas. Usted tiene un costo fijo distinto, ¿no? ¿Sí? ¿O no? Si yo le digo K0 vale 2, usted va a tener un costo total de corto plazo dado. Pero si le pongo K0 igual a 4, ese no es el mismo, es otro. Otro costo total de corto plazo. 2 la moneda. De 1, 2. Y así sucesivamente. Cada vez que yo le entregue un cierto insumo fijo, cierto valor, usted debería entregarme una curva de corto plazo. Pregunta, cada vez que yo le entregue un insumo fijo, ¿también hay una curva de largo plazo distinta? No. ¿Cuántas curvas de largo plazo hay? Una. Y de corto, cada vez que le entrego un insumo fijo. Entonces va a pasar eso. Va a pasar que usted va a tener una curva de costos medios de largo plazo ahí, y en cada pedacito, cada insumo fijo va a tener una curva de corto plazo todo el rato ahí, tal como la tiene acá. ¿Sí? Esto es para K2, esto es para K3, va a tener distintos puntos donde va a cortar. Entonces va a pasar esto. ¿Ya? Aquí en el caso de costos retornos constantes a escala, va a pasar que va a estar en la línea, entonces va a haber otra curva aquí, otra curva aquí, otra curva aquí, otra curva aquí, y toda la línea para allá. En el caso de retornos crecientes y decrecientes a escala, va a pasar algo como eso. Entonces siempre le va a pasar lo mismo, y esta es su respuesta, siempre le va a pasar lo mismo. Siempre las curvitas de corto plazo son tangentes por arriba a las curvas de largo plazo de costos medios. Ojo con eso, estamos hablando de costos medios. Esto es lo que nosotros llamamos la curva de largo plazo, la llamamos la envolvente. Envuelve a todas. Si usted lo hace infinitamente, va a tener una curvita así, digámoslo, y va a tener pura cruz chica aquí. Ninguna está mal dibujada, pero ninguna traspasa. No está tan mal dibujado, de hecho, está bien dibujado. Todos son así. Imagínense infinitamente. Entonces la curva de largo plazo es como una envolvente de todas las curvas de corto plazo, de costos medios. ¿Ya? Y lo que va a pasar en cada una de las curvas de costo medio y corto plazo es que el costo marginal la va a cortar en el mínimo, en el mínimo, en el mínimo, y la curva de largo plazo de costo marginal también corta en el mínimo la curva de largo plazo de costos medios. Y ahí usted se da cuenta que no hay relación entre las curvas marginales. ¿No se da cuenta, no? ¿O no? ¿Ya? Entonces todo va a ser la curva de costo de largo plazo, la envolvente toda. ¿Ya? ¿Vamos? Entonces, ese tipo de cosas es interesante que usted entienda. Esto debería entrar también, probablemente. Todavía no estamos a la oferta. ¿Ya? Entonces, eso va a pasar para cualquiera sea el retorno. En el caso de constante va a ser así, en el caso de crecientes o crecientes va a ser así. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, eso va a pasar. ¿Ya? Entonces, para el nivel mínimo de largo plazo va a tener una curva de corto plazo también que va a cortar justo ahí, todos se van a cortar en ese punto. ¿Okay? Entonces ahí estamos, y hay una relación justamente donde va a estar la firma produciendo. Ya. Entonces, ¿alcanzamos este ejercicio? Ya, si alcanzamos este ejercicio. Ya. Entonces una firma produce zapatos, mano de obra L y maquinaria K, y su función de producción es la clásica función de producción. Encontrar las curvas de costo de largo plazo. No voy a dibujarlas. Ya, entonces, para eso tenemos que ir a lo que nosotros sabemos de curva de costo plazo, de curvas de costos de largo plazo. Y esta es la condición, ¿cierto? Esta es la condición óptima donde estamos encontrando los insumos L y K que hacen que yo produzca Q al costo mínimo. Ahí está, ¿cierto? Entonces en este caso, si tengo esa función de producción,
producción. Entonces, esa función de producción esa función de producción, entonces tiene que aplicar esto. ¿Cómo aplica eso? Calcula productividades marginales. Del trabajo, ¿cuánto sería la productividad marginal del trabajo? 2/3 por K elevado a 1/3 L elevado a menos 1/3. ¿Sí? Es la derivada de esa función con respecto a L. ¿Y esta cuál es? La misma, pero la derivada con respecto a K ahora. Así que es 1/3 K elevado a menos 2/3 L a la 2/3. Y aplico formulita, es decir, 2/3 K 1/3 L a la menos 1/3 dividido por W igual a 1/3 K a la menos 2/3 L a la 2/3 dividido por R. ¿Sí? Formulita 2. ¿Vamos bien o no? No sé por qué hizo lo. Formulita. PMGL dividido por W igual a PMGK dividido por R. PGML dividido por W, PMGK dividido por R. ¿Sí? ¿Cachora? Ya. Entonces, función de producción, deriva con respecto a L, deriva con respecto a K, chanta fórmula. Y ahora, magia. Magia un poco. Entonces, magia, pasa el W para allá, por ejemplo, y pasa todo esto para allá. Pasa el 3 para allá. Entonces le queda 2/3 multiplicado por 3, va a ser 3 para allá. K 1/3 L menos 1/3 dividido por K menos 2/3 L 2/3 igual a W partido por R. ¿Ya? Hice magia nomás, álgebra. Solución de ecuación octava. ¿Sí? ¿Estamos bien o no? Me he hecho S con S, sobrevive el 2. S con S, ¿cómo queda K a la 1/3 dividido por K a la menos 2/3? K elevado a 1. K elevado a 1. Cambia. ¿Y cómo me queda el L 2/3, L a la menos 1/3 dividido con L 2/3? L. L abajo. Y ahí tengo la primera ecuación. ¿Está en función de Q o no? No. ¿Cómo hago para que esté en función de Q? Perfecto. Entonces voy a despejar una de estas dos y las voy a poner adentro de esa. Entonces voy a poner, por ejemplo, K es igual a L, W, R medio. ¿Sí? ¿Está bien o no? ¿Está bien o no eso? Y ahora voy a chantar arriba. Entonces me queda Q es igual a L medio WR elevado a 1/3 por L elevado a 2/3. O sea, me queda W por L. ¿Está bien o no? ¿O muy rápido? ¿Voy muy rápido? ¿Voy muy rápido? Ya, pues anótenlo en la encuesta docente. Vamos rápido. Anótenlo no. Ya se humilla. Ya, lo único que hice fue eso, meter la línea. Eso es lo que hice. Adentro de esa ecuación, que es la función de producción, porque necesito dejarlo en función de Q.
No puedo dejarlo así nomás, no me sirve. Entonces meto el K adentro, ahí metí el K. Y luego dejé todas las constantes solitas y el L al tercio lo multipliqué por L a 2 tercios. Y eso me da L. Así que L óptimo vale Q eso. Igual esta cuestión para allá. Vamos a dejarlo en menos un tercio, me gusta que quede en menos un tercio. ¿Sí? ¿O no? ¿Ya? Y K óptimo es simplemente L multiplicado por eso. O sea, es Q 2R W a la 1 tercio multiplicado por W partido por 2R. Este es igual a ese, ¿no? ¿Lo doy vuelta? Ahí lo doy vuelta. Estos son iguales. O sea, acá este disco es Q. ¿Entendieron o no? ¿Por qué siento que me dio negativo? ¿Hay algo malo? ¿Hay algo malo? Profe, ahí en ¿Dónde? W partiendo de R lado un tercio, como que dio vuelta al denominador, pero no cambió el exponente. Claro, porque lo pasé. Ah, yo me equivoqué, po. No, está bien. ¿Está bien? Algo no me cuadra. Ojalá se hagan como en el viernes. Viejo, hay que botar o no vamos a ver si nos vamos a gozar la eliminación. ¿Dónde me equivoqué? No puede tener puro uno. ¿Cacha por qué por qué tengo sospecha o no? Porque me hay un negativo acá arriba, ¿cierto? Y acá no. O sea, acá no me dio negativo, acá me dio negativo. Y salvo por el 1 tercio, 2 tercios no debería haber diferencia. Si doy vuelta el 2 tercios en 1 tercio, me debería ser indiferente. Algo me equivoqué. ¿Dónde me equivoqué? ¿Dónde me equivoqué? ¿Me equivoqué acá? No. 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 Así estamos en la prueba, ¿no? Sospeché nomás. Pues. Le cambié signo porque sí. Ahí. Ah, bueno. Ya. Entonces, la curva de costos. No ¿está acá? entiendo, Ah, ¿cómo diría? la curva de costos, entonces, eliminamos esta parte nomás y ustedes siguen con la otra parte. La curva de costos finalmente es. Después revisamos bien esta vez. Es decir,
¿Estamos? ¿Estamos o no? RK más WL y puse los K y L que me salieron o no. Y factoricé por Q. ¿Ya? Entonces Q por una constante. Entonces tiene retornos constantes. ¿Y la función de producción tenía retornos constantes o no? Sí, pues, ¿cierto? 1/3 más 2/3, 1. Correcto. Ya. Listo. Vamos a hacer la C. Solo la C. Y ahí nos vamos. ¿Qué nos queda? Aquí estamos justos. Encuentren la cantidad de factores requerida para producir 8 unidades. ¿Qué tengo que hacer para producir 8 unidades? Reemplazar por 8 ¿dónde? Aquí, ¿cierto? 8. Y ahí está listo. ¿Sí? ¿Eso es todo? ¿Sí? Ahí. Ya.